Vamos a titular el mensaje de esta tarde, la iglesia como un edificio de Dios. Repita conmigo, la iglesia como un edificio de Dios. Aleluya. Este tema es muy importante que lo entendamos. La Escritura compara a la iglesia como un edificio de Dios. La palabra edificio o la expresión edificio que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 es otra de las figuras que ocupa el Espíritu Santo para revelarnos la arquitectura espiritual y la edificación espiritual de la iglesia. Para los que saben de albañilería, conocen un poco de construcción, voy a mencionar algunos términos propios de la construcción. Por ejemplo, la palabra edificación, la palabra arquitectura y la palabra estructura son dos palabras que se ocupan en el campo de la construcción. Arquitectura, edificación y estructura. Y estos términos el Espíritu Santo los ocupa para revelarnos la manera de cómo edifica espiritualmente la iglesia. Porque la iglesia, al ser comparada como un edificio de Dios, como dice en 1 Corintios 3:9, implica entonces una arquitectura espiritual, una estructura espiritual, e implica la acción de ser edificada. Son términos bíblicos que nos enseñan realidades espirituales que tienen que ver con la edificación de la iglesia. En lo natural es muy común ver en zonas industriales, por ejemplo, en la ciudad de donde nosotros vinimos, Ciudad Juárez, hermanos, continuamente se realizan grandes proyectos, grandes edificios de fábricas y maquiladoras. Yo creo que hay más fábricas y maquiladoras allá en Ciudad Juárez que aquí en Mexicali. Y allá, hermanos, es muy común cómo se va dando el desarrollo industrial. De hecho, nosotros estamos ubicados dentro ya de una zona muy industrial. El templo, la colonia donde estamos, está rodeándose ya de maquiladoras, tanto enfrente como alrededor. Hermanos, sí es muy común mirar las estructuras, el diseño de la arquitectura, hermanos, de esos edificios. Al mirarlos y compararlos con las casas habitacionales, con los fraccionamientos, con las casitas pequeñas, hermanos, de Infonavit, uno puede darse cuenta que superan por completo esas grandes estructuras, esos grandes edificios, superan por completo las demás construcciones en tamaño. Y ellos, todas esas estructuras, están construidas con un buen material. Sin duda, son edificadas con habilidad y con la experiencia, hermanos, para ajustarse estrictamente a los planos de los proyectos de los ingenieros. Por ejemplo, uno en una casa, pues uno no le mete tanto especificaciones, hermanos, en cuanto a un plano. Muchas veces edificamos las casas al ahí se van. Amén. Pero los grandes edificios, las grandes estructuras, las grandes obras de ingeniería, hermanos, tienen que apegarse por completo a los planos, al diseño, hermanos, de la arquitectura. Bendito es el nombre del Señor. Muchas veces, al mirar esos grandes edificios, hermanos, las personas se detienen a observar esas grandes construcciones por sus impresionantes diseños. Por ejemplo, se mira mucho en las zonas turísticas. Hermanos, los grandes proyectos de los hoteles. En las zonas turísticas, hermanos, cómo resalta el diseño
arquitectónico de los grandes complejos, los hoteles, los restaurantes, y uno se queda impresionado, hermano, por la dimensión, por el diseño, por todo lo hermoso, por toda la manera tan especial que realizan. Bendito es el nombre del Señor. Por ejemplo, la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes, se considera, hermanos, una de las ciudades más caras, más ricas, más hermosas del mundo por la vista arquitectónica impresionante de grandes complejos diseñados a veces donde antes era mar, donde antes estaba rodeado de agua. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. En relación a lo espiritual que estamos hablando, en relación al tema, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para revelarnos a la iglesia espiritualmente como un gran edificio de Dios. Escucha lo que voy a decir, lo voy a repetir de nuevo. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo como un instrumento para revelarnos a la iglesia espiritualmente como un gran edificio de Dios. Espiritualmente hablando, nosotros somos como un edificio que está en plena construcción. Cada creyente, hermanos, que se integra a la iglesia es como una piedra colocada dentro de la arquitectura y la estructura espiritual de la iglesia como un gran edificio de Dios. La iglesia muchas veces nosotros le llamamos la casa de Dios. Y está bien que le llamemos casa, pero lamentablemente malinterpretamos el concepto, mal usamos el término. Yo he escuchado que la mayoría de los creyentes cuando dicen la casa de Dios se refieren a un edificio como este. Y en verdad, hablando con discernimiento espiritual, esta no es la verdadera casa de Dios. La verdadera casa de Dios es espiritual. No es tanto material, sino espiritual. La verdadera casa de Dios, que es la iglesia, no es algo, es alguien. Entonces, espiritualmente, la casa de Dios, el santuario de Dios, hermanos, está formada por cada uno de nosotros los creyentes. Almas redimidas, personas salvadas, personas perdonadas, pecadores arrepentidos, perdonados y justificados, santificados y lavados en la sangre de Cristo, forman corporativamente, espiritualmente, unidos entre sí, la estructura, la arquitectura espiritual de la iglesia como la casa de Dios. En este contexto, dígale al que está a su lado, usted y yo somos la casa de Dios. Dígaselo. Usted y yo somos la casa de Dios. Dígale también de esta manera, usted y yo somos el edificio de Dios. Hermano, tenemos que entender esto. Tenemos que discernir esto. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el pensamiento católico. Y escuchen en el video, en las redes sociales, los que van a mirar este video. Nos quedamos, hermanos, con el entendimiento católico, con el pensamiento católico. El católico le llama iglesia a la parroquia. Fíjese. Le llama iglesia a la parroquia, al edificio de bloc, de piedra, de concreto. Pero nosotros por el Espíritu sabemos que la iglesia no es un edificio material. Sabemos por la palabra, por el discernimiento del Espíritu, que la iglesia es un edificio espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en aquello que lleva su propia naturaleza. Y usted y yo somos espirituales.
Y la Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu. Por lo tanto, Dios habita en nosotros. Dios está presente aquí porque está la iglesia reunida. Nosotros somos la iglesia. Aleluya. Y a esa iglesia se le llama el edificio de Dios. En 1 de Corintios capítulo 3 del 9 al 12 vamos a leer de nuevo. Mire cómo el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, revela tres cosas importantes en relación a la iglesia. 1 de Corintios 3, 9. Para los jóvenes que llegaron después, escuchen por favor. 1 de Corintios 3, 9. Estamos predicando este mensaje titulado La iglesia como un edificio de Dios, para que entendamos verdaderamente cómo es la iglesia. 1 de Corintios 3, 9 al 12 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Escucharon? Edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hasta ahí. En esta sección de versículos tenemos tres cosas importantes que el apóstol Pablo revela por el Espíritu Santo. Primero, la iglesia es edificada como un edificio espiritual. Segundo, el fundamento del edificio. Todo edificio tiene que tener un buen fundamento. Entiéndase como el cimiento. Hermanos, la estructura, la fuerza, la estabilidad, la resistencia de un edificio depende de su cimiento. La iglesia como edificio de Dios tiene un fundamento, tiene un cimiento. Tercer aspecto que menciona el apóstol Pablo por el Espíritu Santo es el material del edificio. Los materiales que se ocupan para edificar el edificio. Entonces vamos a mirar y a desglosar el primer aspecto que revela el apóstol Pablo. La iglesia es edificada como un edificio espiritual. Por eso en el versículo 9, la última parte del versículo 9 dice: edificio de Dios. Somos como un edificio de Dios. Ahora, la palabra edificio, escuche y aprenda por favor, para los que son amantes de la enseñanza y de la enseñanza profunda con discernimiento y con términos teológicos. La palabra edificio se traduce de la palabra griega oikodomé. Es la palabra original en la que se escribió la carta a los Corintios. Amén. La palabra oikodomé. Y la palabra oikodomé significa arquitectura, estructura. También se traduce como edificio. Tomando el significado etimológico de la palabra oikodomé, entendemos entonces que un edificio es una arquitectura, es una estructura. Y si el Espíritu Santo compara a la iglesia como un edificio, lo que en realidad está enseñando, está revelando, es que la iglesia es una arquitectura. Amén. Es una obra de arquitectura. La iglesia espiritualmente es una estructura. Ahora, si es una arquitectura, una estructura, un edificio, entonces tiene un arquitecto.
¿Quién es el arquitecto? ¿Quién será el arquitecto? ¿Quién será, hermanos, el origen? ¿Quién será la fuente de esta obra maestra que se le llama edificio, que es la iglesia? Pues Dios. Amén. Dios es el arquitecto. La iglesia es el resultado de la arquitectura divina. La iglesia, entonces, hermanos, es la obra de Dios aquí en la tierra. Dios está edificando su iglesia en la tierra como un edificio, como una arquitectura, como una estructura. El Señor Jesucristo personalmente prometió edificar la iglesia como una estructura sobre la roca. Vamos a ir a Mateo 16, versículo 18. Escuche por favor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así. Si ya lo tiene, léalo conmigo, y si no, escuche por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hasta ahí. La palabra Pedro significa piedra, roca. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo: Pedro, sobre el significado de tu nombre, sobre la revelación de tu nombre, el significado de tu nombre, sobre esa realidad espiritual, sobre esa revelación espiritual, voy a edificar mi iglesia. Ahora, no estaba diciendo que sobre la persona de Pedro, como mal lo traducen y lo interpretan los católicos. No, porque los católicos dicen: miren, Jesús estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Por lo tanto, Pedro es el primer papa. Mentira, la Biblia no enseña que Pedro sea el primer papa. De hecho, la Biblia no habla de papas. No se usa el término papa como tal, como revelación. Jesús le estaba diciendo: tú te llamas Pedro. Tu nombre Pedro expresa una realidad espiritual. Tu nombre Pedro significa piedra, significa roca, y sobre el significado, no sobre la persona, sino sobre el significado, la revelación que se desprende del significado Pedro, que significa roca, voy a edificar mi iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Y una iglesia fuerte, sólida, sobre la roca, no puede ser destruida por las puertas del infierno. Es lo que Jesús estaba enseñando. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre estas rocas, es decir, sobre la revelación y el significado de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, entiéndase como infierno, no prevalecerán contra ella. En este texto, el Señor Jesucristo reveló y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí encontramos dos palabras importantes, dos palabras llenas de revelación espiritual. Si está conmigo, la primera palabra que quiero mencionar y quiero definir es la palabra roca. Repita conmigo: roca. Roca. En el pensamiento griego, en la cultura griega del tiempo de Jesús, del tiempo del apóstol Pablo, la palabra roca, hermanos, era una piedra, una roca sólida, un pedernal. Y esta clase de roca sólida eran muy usadas para construir casas, para construir edificios. Las rocas eran usadas como bases para la edificación de fortalezas. Los romanos, los griegos, tenían la costumbre que sobre las rocas, sobre las montañas rocosas, levantaban baluartes, levantaban murallas,
levantaban edificios, levantaban casas, levantaban fortalezas, levantaban castillos. Era lo común en la cultura griega y en la cultura romana. Ellos fabricaban a partir de la roca, hermanos, sus casas, sus castillos, sus murallas, sus guarniciones, sus fortalezas, porque un edificio, una casa sobre una roca, no tan fácil se cae, no tan fácil se derrumba. Amén. Entonces, en la mentalidad de los griegos, la palabra roca, hermanos, significa fortaleza, piedra sólida. Amén. También encontramos, bueno, dicho sea de paso, la palabra roca viene de la palabra Petra. Es la palabra griega Petra, que se traduce roca, y de esa palabra Petra viene la palabra piedra, y también viene de la palabra Petros. Petra, Petros, que significa roca, y de la palabra Petros se traduce el nombre Pedro. Amén. Pedro, en griego Petros. Piedra, en griego Petra. Bendito es el nombre del Señor. Por si alguna se llama Petra, acuérdense que tiene un significado muy bonito. Amén. Piedra. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. La otra palabra importante de este texto es la palabra edificaré. Edificaré. Y es la palabra griega oikodomeo. Muy similar a la palabra anterior que mencioné, oikodomé. Y aquí es la palabra oikodomeo. La palabra oikodomé, hermanos, viene de donde se traduce la palabra edificio. Oikodomé, edificio. Y la palabra oikodomeo, de ahí se traduce la palabra edificar. Edificaré. Viene de la misma raíz, oikodomé, edificio, oikodomeo, edificaré, edificación, vienen de la misma raíz, hermanos, de donde se traduce la palabra edificio. En el pensamiento griego, la palabra edificaré, edificar, edificación, se ocupaba para describir una obra en construcción. De hecho, todavía hoy es muy común, hermanos, para decir edificación en nuestra cultura es sinónimo de construcción. Edificación y construcción se aplica cuando se está haciendo una casa, cuando se está levantando una obra, un edificio. Bendito es el nombre del Señor. Y la palabra edificaré era un término en la cultura griega muy usado en la construcción de estructuras. De esto sabemos por la palabra, entendemos con sabiduría de Dios que la iglesia es el edificio de Dios, la arquitectura y estructura espiritual del Señor. Su construcción es hacia arriba. El constructor edificador es el Señor Jesucristo, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el responsable de la edificación de la iglesia? ¿Quién es? Cristo. Si usted piensa, quiero corregir una mentalidad muy errónea en el pensamiento de los creyentes, no de todos, pero de algunos creyentes. Si usted piensa que el responsable de la edificación de la iglesia es el pastor, usted está equivocado. A usted le falta discernimiento espiritual. Usted no tiene el pensamiento bíblico correcto, espiritual, sobre la edificación de la iglesia. Para los creyentes que piensan y creen que el responsable de la edificación de la iglesia es el pastor, los diáconos o los líderes, están equivocados.
El responsable de la obra, el responsable de la edificación de la iglesia es Cristo, el Señor. Bíblicamente Él dijo, de esa roca o de esta roca edificaré mi iglesia. Mire que cuando una iglesia es edificada por el Señor Jesucristo, por la revelación de la palabra, hermanos, no hay demonio, no hay diablo, no hay enemigo, no hay nada que pueda detener el avance, la edificación, el crecimiento de la iglesia como obra de Dios en la tierra. Pero cuando la iglesia es edificada meramente por el hombre, cuando el hombre se atribuye la responsabilidad de edificar la iglesia, toda iglesia que es edificada por el hombre, esa iglesia caerá, esa iglesia se debilitará, esa iglesia desaparecerá, esa iglesia, hermanos, vendrá abajo. Mire, ¿qué pasa con las sectas? Hay muchos grupos religiosos que se consideran iglesia y con el paso del tiempo sus líderes mueren o caen en pecado o son señalados de adulterio, de prostitución, de pornografía. ¿Y qué pasa con esos grupos religiosos, entre comillas, iglesias? Se desvanecen. Ahí tenemos el escándalo próximo de una que está por allá, por la avenida principal. No digo nombre por ética. Todo el escándalo de su líder, muy popular y muy conocido, de allá de Guadalajara. Ustedes saben a cuál me estoy refiriendo. Pero la iglesia verdadera no es edificada por el hombre. En otras palabras, el responsable de la edificación de su vida espiritual es Dios. El responsable de la edificación de su vida como iglesia es el Señor Jesucristo. Por ello, usted debe de buscar la edificación de su vida espiritual, hermano, en Cristo, no en el hombre. Lo que nosotros podemos hacer es poco en relación a lo mucho que Dios puede hacer en su vida. Por eso su confianza debe de estar en Dios, su confianza debe estar en Cristo, no en el hombre. Cuando el creyente va buscando la edificación espiritual de su alma, de su vida, en el hombre, hermanos, por el pastor o por el líder, y cuando el líder falla o el pastor se equivoca, el creyente se va derrotado, desanimado, destruido. ¿Por qué? Porque su vida espiritualmente estaba siendo edificada por el hombre y no por Cristo. Pero cuando Cristo edifica tu vida, hermanos, tu crecimiento nunca va a parar. Tu crecimiento va a ir en aumento. Tu vida espiritual va a ir edificándose año con año. Mire, hermano, desde el año 1996, Cristo empezó a edificar mi vida como iglesia. Cristo empezó a edificar mi alma como iglesia. Han pasado más de 24 años, hermanos, y he crecido desde el 1996 hasta la fecha. Mire cómo he crecido. Porque Él ha estado a cargo de mi vida como su obra. Acuérdense que nosotros somos la obra. Nosotros somos el edificio. Bendito es el nombre del Señor. Segundo aspecto. El fundamento, el cimiento de este gran edificio es Dios. Es Cristo. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Se habla de un fundamento. Y la iglesia tiene un fundamento. No es humano. No es el pastor. No es el profeta. No es el apóstol, menos el papa, no es ningún cura, no es ningún sacerdote,
Porque cuando estoy hablando de fundamento, estoy hablando del cimiento, estoy hablando, hermano, de la primera piedra, la que va enterrada, la que está abajo, la que carga la estructura, el fundamento, el cimiento, lo que está cargando la pared, lo que está donde vienen las columnas, el castillo, el cimiento, el principio. Amén. Y el fundamento o el cimiento de la iglesia, mire, es Cristo. Mire cómo dice aquí, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento que está puesto, la Biblia dice que es, ¿quién es? Jesucristo. O sea que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a usted, me estoy refiriendo a mí. Cristo es nuestro fundamento. Es decir, espiritualmente nosotros estamos parados sobre Cristo. Espiritualmente nosotros andamos sobre Cristo. Espiritualmente nosotros nos movemos en Cristo. Espiritualmente nosotros crecemos en Cristo. Espiritualmente nos fortalecemos en Cristo. Y si estamos en Cristo, nada nos puede tumbar, nada nos puede derrotar, nada nos puede matar, nada puede acabar con nosotros. Pero ¿cuántos creyentes desanimados, derrotados y fracasados? ¿Por qué? Porque no están parados en Cristo. Porque sus raíces no están en Cristo. Porque sus pies no están en Cristo. Creyentes dentro de la iglesia evangélica, hermanos, dentro de los templos, que se congregan y miran el evangelio como que si fuera una religión más. Y de esos hay así dentro de los templos, llevando una vida religiosa, de apariencia, de emociones, pero no de convicciones. Y como llevan un evangelio de apariencia, de tradición, de costumbre, de emoción y no de convicción, hermanos, no están fundados en Cristo. Pero el que se funda en Cristo, el que comienza en Cristo, el que comenzó la vida cristiana en Cristo, pasarán años y nada lo sacará, nada lo detendrá, nada lo hará desistir, nada lo apartará de Cristo. Pasarán años, se hará viejo en el evangelio, morirá en el evangelio, permanecerá en el evangelio y nunca se apartará de Cristo. ¿Se da cuenta la importancia de estar en Cristo? Si Cristo no es el fundamento de tu vida, escucha lo que te voy a decir, siempre andarás caminando en arenas movedizas. Si tu vida no está edificada en Cristo, cualquier viento de prueba te tumbará. Si tu matrimonio no está edificado en Cristo, cualquier tormenta de la vida lo dará para abajo, lo tirará. Si tu familia no está fundamentada en Cristo, cualquier viento recio de problema, de tempestad, de circunstancia, pruebas de la vida, tumbará tu casa. Acuérdense de aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice que vinieron los ríos, tempestades, el viento y azotó la casa sobre la arena y la derrumbó, pero azotó la casa sobre la roca y no le hizo nada porque la roca es Cristo. ¿Cómo hace falta entender esto, hermano? Si tu vida no se edifica en Cristo, estás perdido. Estás trabajando de oquis. Estás perdiendo tu tiempo. Porque cualquier cosa de la tierra te va a tirar, te va a derrumbar. Ahora entiendes por qué tantas cosas han venido a tu vida y con toda facilidad te derrumbas. Ahora entiendes cuál es el propósito por el cual no has podido caminar en estabilidad en el cristianismo.
Ahora te das cuenta por qué eres tan débil, eres tan frágil, hermanos, y con toda facilidad caes rendido ante las circunstancias. Ahora te das cuenta por qué no has permanecido a pesar de conocer años el Evangelio. Porque tu fundamento no es Cristo. Y si tu fundamento no es Cristo, te lo tengo que decir con todo el dolor de mi alma. Si tu fundamento no es Cristo, tú no eres iglesia. Tú no eres iglesia. No eres iglesia. Porque la verdadera iglesia tiene un solo fundamento. Gracias, hermano, lo necesitaba. La verdadera iglesia tiene un fundamento. Por eso han pasado miles de años, 2000 años, y todavía la verdadera iglesia está de firme y está en pie sobre la tierra. La cuarentena no cerró la iglesia. Cerraron los templos, pero no la iglesia. Porque la iglesia está más viva que nunca. La iglesia está más fuerte que nunca. La iglesia está más llena que nunca. Bendito es el nombre del Señor. Mire que desde que comenzó la cuarentena, hermano, yo empecé a trabajar más. Empecé a predicar más. Agarré más fuerza. Predicando todos los días, compartiendo en el YouTube, compartiendo por el Facebook una palabra todas las mañanas que se llama promesas de Dios para tu vida. Hermanos, si nuestro fundamento es Cristo, nada de la tierra nos puede detener. El mundo se paralizó por el virus. Los negocios fracasaron y cayeron y muchos cerraron y vinieron a bancarrota, pero la verdadera iglesia está en Cristo. Un miserable microbio no podrá detenerla, no podrá apagarla ni destruirla. Nuestro fundamento es Cristo. Bendito es el Señor. Ahora vamos a mirar algo más. El apóstol revela entonces que el fundamento, el cimiento del edificio de Dios es Cristo. La iglesia como edificio de Dios tiene un fundamento y su edificación es encima de ese fundamento. El fundamento es la base principal, el cimiento de donde se sobreedifica. El fundamento ya está puesto. Si tú eres una persona muy debilucha, cobarde, indecisa, que todo te acobarda en el evangelio y por causa de todo dejas de congregarte, no hay necesidad que andes en esa condición tan miserable. Cristo es la roca. Pon tu vida sobre la roca y vas a ver, hermanos, cómo todo va a cambiar, pero de verdad, pon tu vida sobre la roca. El Señor Jesucristo es la roca principal. Es la base de la iglesia. La arquitectura espiritual, la edificación espiritual. Mire, aprenda algo. La edificación espiritual de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. La edificación espiritual de tu alma tiene que ser cristocéntrica. Esa es la gran diferencia entre los cristianos y los mormones, entre los cristianos y los católicos, entre los cristianos y los testigos de Jehová, entre los cristianos y la luz del mundo, entre los cristianos y sus grupos religiosos. Nuestra edificación de nosotros, los creyentes cristianos, es Cristo, solamente Cristo, mientras los católicos, su edificación es el Papa. Los mormones, su edificación es Moroni, Joseph Smith. Los testigos de Jehová, su edificación es Russell. Lo de la luz del mundo, su edificación, ustedes ya saben quién es, el que está preso por ahí por Estados Unidos. Amén. Pero ¿cuál es nuestra edificación de nosotros? ¿Quién nos edifica? ¿De quién hablamos aquí? ¿De quién cantamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién predicamos?
¿A quién adoramos? ¿A quién exaltamos? Cristo. Cristo para todo. En nuestras alabanzas, en nuestros testimonios, en nuestra evangelización, en nuestra enseñanza, en el discipulado. Cristo es todo y sin Él nada. Y con Él podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es todo para nosotros. ¿Y cómo no serlo si es el principio de nuestra vida cristiana? El fundamento, la fuerza, el poder de nuestra existencia y nuestra razón de vida como iglesia. Cristo. Tercer aspecto y último: los materiales para la edificación del edificio de Dios. Primera de Corintios 3:12. Los materiales para la edificación del edificio de Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, Cristo es el fundamento. Primera de Corintios 3:12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí se mencionan por lo menos 6 materiales que se ocupan para la edificación de la iglesia como un edificio. La iglesia como casa de Dios. Los voy a poner a pensar. Si la iglesia como un edificio fuera una casa para usted, ¿de qué material de los que se mencionan aquí ocuparía para hacerla? Se menciona el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si la iglesia como casa, como edificio, fuera una casa para que usted viviera eternamente o por mucho tiempo, ¿qué material ocuparía para hacerla? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué material ocuparíamos? Una casa bonita tiene que llevar un diseño. Dice que las casas se hacen para quien va a vivir. Las casas se diseñan de acuerdo a los que van a vivir. O sea que su casa es un reflejo de su persona. Tu casa, la limpieza de tu casa, el orden de tu casa es un reflejo de tu persona. Refleja tu personalidad. Ay, para los que tienen en la casa un tiradero, como si fuera bodega. Tiradero por aquí, tiradero por allá. ¿En serio, hermanos? Tu casa refleja tu personalidad. Las casas se hacen y se diseñan según la personalidad del dueño. Si la iglesia fuera una casa para mí, yo ocuparía el oro, la plata y piedras preciosas. Porque son 3 materiales que resisten el calor del fuego. Son 3 materiales, hermanos, que no se dañan. Son 3 materiales, hermanos, que permanecen incorruptibles, indestructibles. Oro, plata, piedras preciosas. La madera no, porque la madera se corrompe, se quema. El heno ni se diga. La hojarasca ni se diga. Amén. Pero 3 materiales son los importantes. Y mire, espiritualmente nosotros somos la casa de Dios. Y muchas veces no nos importa cómo estamos edificándonos. Voy a tratar de explicar esto, hermano, porque estoy hablando de realidades espirituales que se requiere mucha atención y discernimiento para entender. La enseñanza es que sobre Cristo tenemos que edificarnos como iglesia,
Como iglesia tenemos que edificarnos en Cristo. El llamado es a edificar sabiamente. Hay muchos materiales usados para edificar la obra de Dios, pero no todos son de calidad permanente. Solamente 3 son de calidad a prueba de fuego y permanente. Repito, el oro, la plata y piedras preciosas. Y de esta manera la iglesia está edificándose. De esta manera la iglesia se tiene que edificar. Una iglesia que se edifica de oro, de plata y de piedras preciosas, pasarán años y años y años. Vendrán ataques, vendrán pruebas, vendrán problemas, vendrán persecuciones, pero esa iglesia permanecerá firme porque nada la dañará. Oro. ¿Qué significa edificar con oro? ¿Cómo puedo entender el edificar con oro? Oro significa la formación de la naturaleza de Dios en nosotros. Que la iglesia se edifica con oro. El oro representa la naturaleza divina. Que la iglesia se edifique con oro significa que en cada uno de nosotros se está formando la naturaleza divina de Dios. Pregunto, usted como iglesia, ¿te estás edificando a partir de la formación de la naturaleza divina de Dios en tu vida? ¿Qué tanto de Dios hay en ti? Cuando estoy hablando de la naturaleza divina representada en el oro, estoy hablando, hermanos, de muchos aspectos y atributos de Dios que ya deben de estar en nosotros si realmente estamos edificados como iglesia. ¿Qué tanto de amor de Dios hay en ti? ¿Qué tanta misericordia de Dios hay en ti? ¿Qué tanta bondad de Dios hay en ti? ¿Qué tanta justicia de Dios hay en ti? ¿Qué tanta fidelidad de Dios hay en ti? ¿Qué tanta bondad de Dios hay en ti? ¿Qué tanto de Dios hay en nosotros? ¿Qué tanta verdad de Dios hay en ti? ¿Qué tanta espiritualidad de Dios hay en ti? Porque todo lo que he mencionado, bondad, amor, justicia, fidelidad, misericordia, hermanos, todo eso pertenece, es la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y si nosotros somos edificados para Dios como una iglesia, su casa, entonces ya debe de haber cierto grado de amor de Dios en tu vida. La Biblia dice que Dios es fiel. Debe de haber cierto grado de fidelidad en tu persona. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Debe de haber cierto grado de misericordia en tu vida. La Biblia dice que Dios es verdad. Debe de haber cierto grado de verdad en tu vida. Y así la lista está grande de los atributos que forman la naturaleza de Dios. El oro representa la formación de la naturaleza de Dios en nosotros. La plata, ¿qué representa la plata? La plata representa la formación de la palabra eterna de Dios en nosotros. La palabra, el Cristo viviente, el verbo de Dios, el Cristo redentor corporificado en nosotros. En las Escrituras, a esta palabra de Dios se le compara como plata. Como plata. Y cuando la iglesia se edifica a partir, hermanos, de la formación de la palabra de Dios en tu vida, entonces verdaderamente estás edificándote como iglesia. ¿Qué tanto de la palabra de Dios expresa en ti? ¿Qué tanta expresión de la palabra de Dios hay en ti? ¿Qué tanta porción espiritual de la palabra de Dios hay en ti? Edificar la iglesia con plata significa, hermanos, que la palabra se forme en tu vida. La palabra de Dios debe estar presente en tus pensamientos. La palabra de Dios debe estar presente en tus actitudes. La palabra de Dios debe de estar presente en tus sentimientos. La palabra de Dios debe de expresarse en tu vida, en tu manera, hasta en tu manera de hablar, en tu manera de saludar. Mire, cuántos creyentes, hermanos, saludando como el mundo, hablando como el mundo.
usando palabras de los pandilleros, expresiones vulgares del mundo, y son creyentes y se consideran parte de la iglesia. No, hermanos, cuando la iglesia se edifica con plata, significa que la palabra de Dios entra en tu vida. Y por estar la palabra de Dios en ti, hasta tu manera de saludar va a ser diferente. Tu manera de hablar va a ser distinta. Tu manera de pensar va a ser distinta. La Biblia dice que la mente de Cristo debe de estar en nosotros. ¿Qué tanto de la palabra de Cristo hay en ti? Vamos a buscar ese texto donde dice que la mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Y únicamente, hermanos, eso lo tendremos cuando la palabra de Dios se forme en nosotros. Gloria al nombre del Señor. La mente de Cristo. Déjenme buscar rápidamente. Primera de Corintios 2:16. Me gustaría que la mayoría que tenga Biblia, búsquelo por favor. Primera de Corintios 2:16. ¿Cuándo logramos experimentar esto? Cuando la palabra de Dios se encarna en nosotros. Amén. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora mire qué dice la palabra. ¿En serio? ¿En serio tendrás la mente de Cristo? ¿En serio, hermanos? Miren lo que dice. A ver, léalo conmigo. Repítalo conmigo. Mas nosotros, ¿quiénes? Ustedes, yo. Mas nosotros tenemos. Dígale al que está a tu lado, ¿en serio? Es decir, estas palabras dentro de mi cabeza. Esta bendita palabra dentro de mi mente. Estas benditas palabras dentro de lo más profundo de mi alma, de mi corazón, de mis afectos, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Esta bendita palabra en lo más profundo de mi ser. Y cuando esta bendita palabra representada en la plata, hermanos, está dentro de mi ser, entonces puedo decir que estoy edificando mi vida como iglesia con plata. Pero si la palabra de Dios no está dentro de ti, no estás edificando tu vida con plata. La estarás edificando con basura, con hojarasca, cuanta porquería, pero no con plata. Volvemos al tema. Piedras preciosas. ¿Qué significan las piedras preciosas? Otra manera de edificar la iglesia. Las piedras preciosas habla de la transformación de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Escuche por favor y aprenda. El oro y la plata se combinan para adornar las piedras, los diamantes. Hay piedras que se usan en la joyería que llevan incrustados pedacitos de oro y de plata. Y esto me habla de una realidad espiritual. Las piedras preciosas con oro y plata incrustada es la obra de transformación del hábil joyero, el diseñador. Esto representa la obra del Espíritu Santo edificando a la iglesia con oro, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo transformando a los creyentes
creyentes de piedra de tropiezo que andaban en el mundo rodando como piedra de tropiezo, los mete a la iglesia, los procesa, hermanos, los limpia, los purifica, les añade el elemento divino de la naturaleza de Dios, les añade el elemento divino de la palabra de Dios, oro y plata. Los creyentes transformados se convierten en piedras preciosas con oro y plata. Es la obra del Espíritu Santo edificándonos nosotros como iglesia a partir de piedras. O sea que las piedras preciosas, hermano, hablan de nuestra vida transformada, integrada, combinada con la naturaleza de Dios y con la naturaleza de la palabra. Piedras preciosas. Lo que acabo de decir son cosas espirituales muy profundas de la palabra. Amén. Gloria al Señor. La mayoría de los creyentes no están edificando con oro. No se está formando la naturaleza de Dios en ellos. La mayoría de los creyentes no están edificando con plata. No se está formando la palabra dentro de ellos. La mayoría de los creyentes no han dejado que el Espíritu Santo haga la obra completa de transformación. La mayoría de los creyentes se han limitado, se han conformado, se han resignado, se han adaptado, se han acomodado a edificar espiritualmente sus vidas, a vivir como iglesia, a edificarse como iglesia a partir de la madera, el heno y la hojarasca. ¿Y de qué me habla eso? ¿La madera de dónde es? ¿Del cielo o de la tierra? Y mire que el oro es del cielo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que Juan miraba en visión calles de oro allá arriba. Que aunque eso es una figura de una realidad espiritual. Que eso es muy profundo para que yo se lo enseñe hoy. Pero la madera es de la tierra. Entonces la madera significa la humanidad natural. Esta humanidad terrenal, pecaminosa, llena de defectos, hermanos, que te miras en el espejo y ni te agrada tu persona. Amén. Esta humanidad llena de defectos. La madera representa la humanidad natural, terrenal. Edificar con madera es edificar con medios terrenales de la humanidad caída, no redimida. Edificar con madera la iglesia es llenarla de humanismo, es llenarla de psicología, es llenarla de filosofía y de toda clase de pensamiento, argumento o concepto o teoría humana. Mire que hay iglesias donde los púlpitos se predica más humanismo, se predica más psicología, se predica más filosofía, se predica toda clase de pensamiento humano, argumento humano, conceptos humanos. Y no se predica a Dios. No se predica la palabra como hoy la estamos desglosando así, versículo por versículo, palabra por palabra, frase por frase. Iglesias, hermanos, que uno puede mirar sus videos en predicación, sus transmisiones en vivo en el Face y en el YouTube, que hablan más de superación personal, mensajes motivadores, empresariales, de liderazgo y de muchos rollos del mundo, pero no de la revelación de la palabra de Dios. Eso es edificar con madera. Todos los conceptos humanos de la tierra. El heno, me voy un poquito rápido porque ya sé que están cansados. El heno representa la obra de la carne. Edificar la iglesia, edificarnos nosotros en nuestro ámbito carnal, en nuestro sentir carnal, con lo que somos, con nuestras preferencias pecaminosas. Cuando hablo de la obra de la carne, estoy hablando, hermanos, de todos los pleitos, disensiones, herejías, divisiones, chismes, contiendas. ¿Cuántas iglesias se están edificando así? Se reúnen, pero hay chisme entre ellos, contiendas, pleitos, disensiones. Hermanos, muchas iglesias que están edificando su vida así, en divisiones. De eso habla el heno. La hojarasca.
todo lo superficial. La hojarasca, hermanos, es la hoja seca tirada que cae de los árboles. Esa hoja, hermanos, que el viento la lleva de un lado para otro. La hojarasca habla de todo lo superficial de la vida humana, todo lo vacío, todo lo que no tiene vida, todo lo que no tiene fuerza, peso, convicción, todo lo débil. Y hay iglesias, hermanos, que así son sus creyentes. Mucha emoción y poca convicción. Y así están edificándose. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. En las Sagradas Escrituras, las piedras representan a los creyentes, el pueblo de Dios. Piedras vivas, piedras preciosas, con oro, plata y piedras preciosas. Acuérdense de esta combinación divina. Plata y piedras preciosas. Siempre hay una mezcla. El oro y la plata y las piedras preciosas es una amalgama, hermanos. Y de ahí salen hermosas prendas de adorno. Y son figuras de realidades espirituales. En Éxodo capítulo 28, versículo 21, solamente doy lectura para ir un poco rápido. Las piedras, dice, serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, con grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. En ese texto, las piedras representan personas, representan creyentes. Ahora sí, busque conmigo Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Mire espiritualmente lo que son las piedras preciosas. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué dice el Espíritu Santo que somos nosotros? Léalo y entérese. Vosotros, es decir, ustedes los creyentes, yo, usted, vosotros también, como piedras vivas, ¿qué somos? ¿Y qué se ocupa para levantar un edificio? ¿Qué es más resistente? ¿Un edificio de madera o un edificio de piedra? ¿Qué es más resistente? ¿Una pared de piedra o una pared de tabique? De piedra, hermanos. Mire cómo los romanos hacían calles de piedra y permanecen. Y el meme en el Face dice, y llegaron los ingenieros y ponen las calles de ahora llenas de baches y de huecos. Increíblemente las edificaciones de ellos. Los puertos que hicieron dentro del mar en Capadocia. Y toda esa parte, hermanos, donde dominó el imperio romano, ahí están vigentes hasta el día de hoy esas fortalezas. Pura piedra maciza. Más de 2000 años y ahí están esas construcciones. Piedra, símbolo y figura de nosotros los creyentes transformados, formando, construyendo la iglesia como un edificio espiritual. Amén. La Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas. Y como piedras vivas, ¿qué edificamos? ¿Qué construimos? ¿Qué se forma de nosotros? Léalo, ahí está en la palabra. Sed edificados como casa espiritual. Bendito sea Dios. Oh, mi hermano, no te da gusto saber esto. No te gozas en entender esto. Hace, hermanos, 24 años atrás, un tiempo de mi vida, andaba como piedra de tropiezo en el mundo, rodando y tropezando, sin rumbo, sin propósito y sin dirección en la vida. Ahora en Cristo, en la iglesia, soy una piedra viva y entre todos juntos en armonía estamos formando estructura, la arquitectura espiritual de la iglesia como casa de Dios. Ahora tu vida tiene propósito. Ahora tu vida tiene sentido. Eres parte del diseño de la arquitectura de Dios. Solamente piensa en el mundo cómo andaba sin rumbo y sin dirección, rodando como una piedra de tropiezo. Ahora el Espíritu Santo nos revela que somos piedras vivas, que somos sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la edificación espiritual de la iglesia, todos los creyentes somos esas piedras vivas. El Espíritu Santo está procesando nuestras vidas, agregando en nosotros el elemento de Dios, el oro, el elemento de la plata, la palabra. El resultado de la combinación del oro, la plata, escucha lo que le voy a decir y gócese. El resultado final de la mezcla del oro, la naturaleza de Dios, la plata, la naturaleza de la palabra, la mezcla del oro y la plata y nosotros las piedras, miren el resultado glorioso. Apocalipsis 21, 19. Santo, entender esto me llena de gozo, hermano, y me apasiona para seguir adelante en la vida cristiana. Esta revelación me inspira, hermano, a fortalecerme en el Señor y nunca apartarme de Él. Mira el resultado de la mezcla, la amalgama del oro, la plata y la piedra. Apocalipsis 21, 19. Escuche y aprenda, por favor. Y los cimientos del muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Hasta ahí, todo esto habla de la iglesia. Todo esto es figura de los creyentes perfeccionados en la iglesia. La iglesia al final, en la eternidad, al comenzar en el tiempo de la eternidad, por así decirlo, de ser una casa, de ser un edificio, terminará como una gran ciudad. ¿Ha escuchado usted hablar de la Santa Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la iglesia, perfeccionada, acabada, terminada por completo. La edificación, a manera de conclusión, ya termino. La edificación espiritual de la iglesia es el agrandamiento de Cristo en nosotros. La unificación espiritual de Cristo. Nosotros, la iglesia, formaremos una sola pieza, una sola estructura, una sola arquitectura espiritual. Lo que comenzó como una casa con Pedro, el apóstol Pedro, lo que continuó como un edificio con el apóstol Pablo, terminó con el apóstol Juan como una gran ciudad y la miró en la visión de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén, la iglesia, la casa, la morada eterna de Dios. Apocalipsis 21, 11, la última cita. Cerramos Biblia y terminamos. Apocalipsis 21, 11, hablando de la iglesia, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ahí estaremos, ahí estará usted, ahí estaré yo. Esa es la realidad de nosotros como iglesia. Ese es el futuro glorioso que nos espera como iglesia. Esa es la apariencia celestial y divina que tendremos en la eternidad, como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, ¿te gustaría ser parte de esta realidad espiritual? Mire, la combinación del oro y la plata y todas las piedras vivas unidas formando una sola pieza. La iglesia en la eternidad, terminada, perfeccionada, semejante a una piedra preciosísima, teniendo el color del Padre, ya que el color de nuestro Padre Celestial es el jaspe. Se lo dejo de tarea, Apocalipsis capítulo 4. Ese es el color, la apariencia de Dios Padre en la eternidad como jaspe. Y la iglesia en la eternidad tendrá la misma gloria, el mismo fulgor de la gloria de Dios.